Hola, mi nombre es Luis Germán Alamilla y este video es para el parcial número 2 de la materia Derecho Mercantil, la actividad integradora, en el cual estaré hablando sobre muchas cosas que engloban el derecho mercantil en sí, como son los sujetos del mismo, las sociedades mercantiles, cómo constituirlas, o sea, los contratos de sociedad, la acta constitutiva, las sociedades regulares, las irregulares, las consecuencias de ser una sociedad irregular. A final de cuentas así englobo todo, como las sociedades mercantiles, los tipos que hay de cada una y algunas características de estas. Empezando por los sujetos del derecho mercantil, hay que definir como tal qué son los sujetos del derecho mercantil y cómo puedes formar parte, o sea, cómo te puedes convertir en uno de ellos. Y pues básicamente se refiere a todas aquellas personas que por alguna razón están interviniendo en un acto de comercio, independientemente de que sean comerciantes o no, y independientemente que sean regulares o irregulares. ¿Qué quiere decir? Que lleven un proceso legal para constituirse como tal y se convierten en sujetos del derecho mercantil legalmente. Entonces, independientemente de si sean legales o no, te conviertes en un sujeto del derecho mercantil. Entonces, a final de cuentas, a esta doctrina se categoriza en grandes rasgos a los sujetos en tres, que pueden ser los comerciantes, personas que realizan actos de comercio accidentalmente, o sea, muy probablemente sean las irregulares, y personas que intervienen en actos mixtos, o sea, de gran varianza. Entonces, dejando claro eso, pues realmente con que tú, el nivel más básico de ser parte como un sujeto del derecho mercantil es realizar cualquier acto de comercio independientemente si realmente tú estás consciente de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienes que tener conciencia de la materia para poder ser un factor incluyente dentro de los sujetos del derecho mercantil o sobre el derecho mercantil en general. Sociedades mercantiles, sus tipos y las características de cada una de estas. Empezando, podemos hablar sobre qué son las sociedades mercantiles. Bueno, realmente cuando hablamos de una sociedad mercantil o una sociedad en sí, hablamos de una entidad propia y distinta que cuenta con un patrimonio en común y el cual tiene un propósito, ¿no? Y está conformada por algún número de personas, los cuales se llaman o se denominan socios y estos participan dentro de la toma de decisiones de la empresa o aportando un capital, ¿no? Independientemente si sea uno u otro o los dos al mismo tiempo. Por lo que podemos definir como tal que es la unión de dos o más personas las cuales aportan algo en común para un mismo fin, que es realmente, al final de cuentas, si el común es obtener capital, pues es maximizar las ganancias, ¿no? Entonces, posteriormente a esto, tenemos que la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo primero, nos especifica las sociedades mercantiles que esta misma reconoce, siendo estas: en primer lugar tenemos sociedad en comandita simple. Dentro de este tipo se pueden reunir una o más personas físicas y morales para crear una sola persona moral con un mismo fin y al mismo tiempo generar ganancias. Por otro lado, en el segundo lugar, tenemos sociedad de responsabilidad limitada, el cual se limita el capital aportado. En caso de generar deudas, no se puede responder con el patrimonio personal de los socios. Y esta es una sociedad intermedia que nació para eliminar restricciones y exigencias de la sociedad anónima. En tercer lugar, tenemos la sociedad anónima, en la cual los socios titulares son en virtud de una participación en el capital social a través de acciones o títulos, y estos responden solo con la cantidad máxima del capital aportado. En número 4 tenemos a la sociedad en comandita por acciones. Esta es una sociedad de capital funcional que no excede los 50,000 pesos
Esta existe bajo una razón o denominación social y se compone de uno o más socios. Posteriormente tenemos a la sociedad cooperativa en el puesto número 5. Este tipo de sociedad mercantil cuenta con una denominación de capital variable fundacional, la cual se representa a través de certificados de aportación nominativos y debe tener como mínimo 5 socios. Y en último tenemos la sociedad por acciones simplificada. Esta, siendo la más nueva de todas, es un tipo de sociedad mercantil creada para constituir una micro o pequeña empresa a través de Internet en un solo día y de manera gratuita. Solo se necesita tu firma electrónica y una autorización de uso de denominación o razón social. Los objetivos de esta iniciativa son eliminar la informalidad, simplificar la constitución de micro y pequeñas empresas, constituir un nuevo régimen societario formado por una o más accionistas, o sea, personas físicas, instaurar un proceso de constitución administrativa con todos los efectos legales correspondientes y fomentar el crecimiento de estas empresas para que adopten en el futuro formas más sofisticadas de operación y administración. Teniendo en cuenta que son las sociedades mercantiles, los tipos que podemos encontrar legalmente dentro de las leyes mexicanas y sus características, posteriormente tenemos, ya habiendo identificado todo eso, podemos, digamos que ya teniendo en cuenta qué sociedad queremos elegir, pasamos al contrato de sociedad o el acta constitutiva. ¿Eso qué quiere decir? Es básicamente un papel legal en el cual nosotros formamos o registramos de manera legal nuestra sociedad mercantil. Entonces, básicamente, en términos, es el contrato de sociedad es el documento o constancia notarial, porque para poder tener validez legal tenemos que llevarla y la tiene que presenciar un notario. En la que se registran los datos referentes a la formación de una sociedad o agrupación. En se pueden especificar muchas cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues tenemos que dejar claro que son nuestros propósitos y socios, capital aportado. Entonces, a final de cuentas se especifican todo lo necesario, que ahorita lo voy a comentar, para poder construir esta sociedad. Entonces, básicamente, este es el acta constitutiva y nuestro artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que si queremos realizar un contrato de sociedad, la escritura o póliza constitutiva deberá contener los siguientes datos. En primer lugar tenemos los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad. En número 2, el objeto de la sociedad. En número 3, su razón social o denominación. En número 4, su duración misma, que podrá ser indefinida. En número 5, el importe del capital social. En número 6, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valoración. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije. En número 7, el domicilio de la sociedad. En número 8, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. En número 9, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. En número 10, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. En número 11, el importe de fondo de reserva. En el 12, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. En el 13, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente. Bueno, pues básicamente estos temas englobados y sencillos, hablados sencillamente en el video, son los que vimos durante el segundo parcial de la materia de Derecho Mercantil.
y espero les haya gustado. Hice un poco de investigación conforme a todo lo que hemos visto y agregué un poquito de más cosas para tener claras ciertas cosas. Realmente los temas de sociedades mercantiles no son tan complicados y son muy necesarios y útiles debido a que son cuestiones que muy probablemente nos estemos encontrando en nuestras vidas adultas, en nuestras vidas de personas ya en un ámbito legal. ¿Por qué? Porque si queremos desarrollar un negocio, una empresa, y lo queremos hacer de la manera legal, de manera correcta, pues todo este tipo de cosas nos van a servir para poder tener un proceso más estandarizado y más fácil si las estudiamos de ahorita y las aprendemos de una vez. Porque pues realmente no van a cambiar mucho en unos años, realmente nada más las van actualizando, que es importante también nosotros actualizarnos, ¿verdad? Pero pues básicamente es eso, ¿no? O sea, nos sirve muchísimo porque yo personalmente, pues digo, en algún momento me gustaría empezar mi propia empresa, mi propio negocio. Entonces todo este tipo de cosas me ayudan para darme una noción de los trámites legales que debo de hacer, las responsabilidades que tengo y las responsabilidades si no cumplo con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues como a mí me gustó y como yo sé que me está sirviendo y me servirá en un futuro, espero que ustedes también. Muchas gracias, soy Luis Aramilla y adiós. Las sociedades mercantiles irregulares son aquellas cuyo acto de constitución no se hubiese hecho constar en escritura pública o habiéndose cumplido con esta formalidad no se inscribió en el registro público de comercio. En términos del artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tienen personalidad jurídica las sociedades que, aunque no consten en escritura pública, se hubieran exteriorizado como tales sociedades frente a terceros. En estas condiciones, una sociedad mercantil nace a la vida jurídica por el acuerdo de voluntades de los socios integrantes y no por su autorización notarial o inscripción en el registro público. Pues estas irregularidades producen efectos diversos, nunca la inexistencia jurídica, ya que en los términos del invocado artículo 2 tienen personalidad jurídica las sociedades irregulares. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto quiere decir que si nosotros realizamos algún acto de comercio que nos involucre en el mismo, no estaremos exentos hacia los aspectos legales que puede depender de estos mismos actos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos y realizamos cualquier acto de comercio y no estamos registrados legalmente como comerciantes, vamos a estar dispuestos o obligados a reaccionar y a depender de las mismas características que una persona que está registrada legalmente tendrá. Entonces, eso es lo que explica cuando dice que nunca la inexistencia jurídica. Esto quiere decir que nadie está exento al carácter jurídico de las sociedades mercantiles, sea irregular o sea regular. Los efectos de la irregularidad básicamente se clasifican en dos grupos, internos y externos. Los internos básicamente son entre socios y responsabilidad de representantes. Al contrario, los externos tienen personalidad jurídica y en relación con terceras personas o terceros negocios.